Voy a empezar a compartir la pantalla para que veamos los ejercicios que están por ahí. ¿Ahora sí estás viendo mi pantalla? Todavía no. Ok, vamos a esperar. Me avisas cuando se vea. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, Rocío, mira, esta guía que tú me enviaste empieza desde los conceptos básicos de cinemática. Te pregunto, pues, si quieres empezar desde lo básico de cinemática, que probablemente venga desde velocidad constante, digamos, o pasamos directamente a lanzamiento vertical o a lanzamiento proyectil. No lo escuché muy bien. ¿Me Lo vamos puede llevando, lo repetir vamos llevando desde lo lo más que dijo? básico, Rocío, para que hagamos como un repaso. El internet está inestable, me dice aquí la computadora. Pasa que casualmente la nube se está actualizando. No entiendo por qué se puede actualizarse en plena clase. ¿Me escuchas bien, Rocío? ¿Me escuchas bien ahí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ok. Te pregunto, ¿hacemos un repaso completo de cinemática o vamos directamente a los ejercicios de lanzamiento vertical o de lanzamiento proyectil? ¿Podemos hacer un repaso de la cinemática también? Ya, buenísimo. Vamos entonces a aprovechar esta clase, hacer todo el repaso de cinemática, de todo lo que ya vimos y lo que se supone que ya tú deberías saber, ¿ok? Que tú debes estar en capacidad de resolver ya cualquier ejercicio del área de cinemática. Entonces, en esta clase te voy a preguntar más todavía. Voy a pedir que participes bastante y que me digas todo lo que pienses, ¿sí? Ya. Buenísimo. Yo ya hice los primeros 4 ejercicios, justo iba Ok. en el 5. Ajá. ¿Quieres que los revisemos o estás segura que están buenos? Yo creo que es tan bueno porque es como lo primero que usted me preguntó cuando me preguntó sobre la aceleración, como lo Exacto. mismo. Ok, ok, ok. Vamos entonces a partir del quinto ejercicio. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, Rocío, para que también como ensayemos el tema de el aprovechar el tiempo. Porque Sí. para hacer estas pruebas tú tienes aproximadamente 2 minutos para hacer cada ejercicio. Vamos a ver fíjate. Dice, un automóvil y un taxi se dirigen con velocidad constante hacia la misma esquina, tal como lo muestra la siguiente figura. ¿Cuál de los siguientes vectores representa de mejor manera la dirección y sentido de la velocidad del taxi respecto al automóvil? ¿Cuál crees tú que sea? Eh, mm, la verdad es que ahí me confundía porque hay varias preguntas que dicen respecto al, siempre como que Correcto. relacionan dos cuerpos y me preguntan la Cuando te velocidad dice, de uno. cuando te dice, Rocío, respecto al automóvil, quiere decir que el punto de referencia, digamos, o el observador, quien está observando ese vector o ese movimiento, está dentro del automóvil. ¿Ya? Entonces, yo te voy a enseñar dos formas de interpretar este ejercicio. Una es, digamos, que tú te imagines que estás dentro de este automóvil, estás manejando el automóvil. Entonces, obviamente, como el automóvil se está moviendo hacia adelante, se supone que el taxi se está acercando, ¿verdad? Se está acercando hacia el automóvil en el eje Y, digámoslo así. Si el automóvil se mueve hacia adelante, se supone que el taxi entonces cada vez está más cerca en el eje Y. ¿Sí te lo imaginas? Ah, sí, sí, ¿Ya? ¿Ok? porque Porque si los dos se el van automóvil, moviendo como digamos, hacia el fuese mismo hacia tiempo. atrás, yo me estaría alejando del taxi. ¿Sí se entiende? Sí,
Ok. Entonces, eso es lo primero. Yo, como voy hacia adelante en mi automóvil, la figura me dice que yo me estoy acercando hacia el taxi. O lo que es lo mismo, el taxi se está acercando a mí. ¿De acuerdo? Ya. Y lo otro es que como el taxi está yendo hacia adelante también, entonces en el eje X también se está acercando. ¿Ya? Entonces, si tú Ya. imaginas esos dos movimientos, este sería el que dibujé aquí en rojo, es en el eje Y, o el eje y el que está aquí en negro es el eje X. Entonces, el vector que describe ese movimiento o el vector resultante va a ser en este sentido. ¿Ok? Porque, digamos, está acercándose en el eje y acercándose a la derecha en el eje X. ¿Se entiende? Ah, se acerca la flechita de la derecha, va porque va en esa dirección, ¿cierto? La... Correcto, porque va en esa dirección. Y, o sea, con respecto al observador, tú tienes que, digamos, posicionarte siempre en el observador. Quiero que entiendas este ejercicio primero y luego yo te planteo otro parecido a este, para que Ya. lo verifiquemos, ¿ya? Fíjate, en este caso, la flecha negra que indica hacia la derecha, que es esta que está aquí arriba, ¿ok? Se está moviendo hacia la derecha con respecto al observador, ¿ok? Se acerca al observador. ¿Sí se entiende? Sí. Y además, digamos, la flecha esta roja que me indica hacia abajo es porque se está acercando al observador, es decir, en el eje Y se está moviendo hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí te lo imaginas? Ah, para o sea, para el observador que está en el automóvil, es como que el taxi se estuviera moviendo hacia abajo, algo así. Exactamente, exactamente. Para el observador que está en el automóvil es como si el taxi se estuviese acercando, porque el automóvil se está moviendo hacia adelante. ¿Ya? Ah, Entonces, ya. ese es el análisis que se hace. Ah, Algebraicamente, Rocío, siempre que tú vayas a calcular esa velocidad o ese movimiento de otro vector con respecto a un observador que se está moviendo, lo que se hace es que se resta. El observador que se está moviendo, que en este caso es el automóvil, ¿ok? Se busca el vector, digamos, el vector opuesto, ¿ok? Y ese vector opuesto es el que le voy a sumar al vector original. ¿Me entiendes un ah, poco? sí, sí. Ya, Sí. por ejemplo, vamos a llamar a este vector OB, de observador, OB. Entonces, este vector OB, el vector opuesto es este rojo que está aquí, sería menos OB. Ese vector rojo es el vector opuesto al movimiento del observador. ¿Sí? Sí. Ok, entonces al yo sumar estos dos vectores, si lo hago por la regla del paralelogramo, por ejemplo, ¿ok? Bueno, no es exacto, digamos, pero el movimiento que me va a representar este vector resultante va a ser ese vector rojo que dibuje ahí. Voy a hacerlo ahora en azul. ¿Ves? Ah, Este vector va a ya. ser mi vector resultante, que es el caso de B. Ahora, Rocío, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que en vez de el automóvil estar en esa posición, vamos a imaginarnos que el automóvil está de este lado, ¿ok? Y que se mueve hacia la izquierda. ¿Ves? Si el automóvil se mueve así, ¿cómo sería el movimiento de ese taxi con respecto al automóvil? Con respecto al automóvil. A ver. Correcto. mm, Sería el mismo que en el otro, ¿no? ¿Sería cuál? Parecido, lo mismo que que en el taxi. En el eje Y, ¿cómo sería? En el eje Y, para el observador, igual se iría acercando. Ah, sería hacia abajo también, ¿o no? La pregunta es esa. Fíjate que ahora estamos haciendo otro ejercicio. Olvídate de este carro que está aquí abajo. ¿Ok? Olvídate de este carro que está aquí abajo. Vamos a tacharlo. Yo ahora estoy preguntándote
¿cómo sería el movimiento del taxi con respecto a este auto azul que dibujé aquí? Ah, Aquí yo ese entendí. punto rojo es el observador. Ese punto Ah, rojo es el observador, ¿ya? Entonces te pregunto, ¿cómo sería el movimiento del taxi con respecto a ese auto azul? ya. En el eje X, el taxi sentiría que va contra él, po. Como que van a chocar, yo creo. Ok, van a chocar. Se está acercando. Se está Sí, acercando, en este caso, digamos, la velocidad se va a ver como que más grande, más bien. O sea, en el mismo sentido, pero más grande. ¿Cierto? sí. Porque se acercan con mayor rapidez. Y en el eje Y, ¿cómo sería? Eh, ¿Se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo? Según ese observador. es que no se mueve como hacia ningún lado porque van como en el mismo, en la misma dirección. Exactamente. No se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahí se mueve solamente en el eje X, hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, en este caso que te estoy representando acá, la solución sería la A. ¿Sí se entiende, Rocío? Ah, sí, ya lo entendí. ¿Ves? ¿Y por qué ese vector es más grande? Vamos a analizar ese por qué. Si yo llamo a mi vector observador, mi vector B, ¿ok? El opuesto a ese vector observador va a ser la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿cierto? Este es menos b. Y si tú sumas este menos b con el vector negro que tenías acá, te va a dar un vector más grande hacia la derecha. ¿Sí se entiende? Ah, ya. Y porque además el taxi percibe también al auto como a gran velocidad, aunque quizás vaya a una velocidad menor, yo creo, porque como los dos se están moviendo, Exactamente. Ahora vamos a hacer una tercera pregunta de esta misma, Rocío. ¿Cómo percibe el taxi al auto azul en este caso? O sea, ahora el observador no está aquí en el auto azul, sino que está en el taxi ahora. Este es mi observador. ¿Cómo percibe ese observador al auto azul? eh, lo percibe que se va acercando, obviamente, también, Ajá. ¿Y cómo sería el vector de ese movimiento? ¿Sería hacia la derecha o sería hacia la izquierda? hacia la derecha, ¿no? No. Sería hacia la izquierda en este caso. ¿Ok? Porque ahora es el auto azul, ahora es el auto azul quien se está acercando al taxi. ¿Ok? Ah, sí, En sí, el, sí. la primera suposición que hicimos, digamos, era el taxi quien se acercaba al auto azul, porque el observador es el punto fijo, digámoslo así, el observador es el punto de referencia, es el punto fijo que yo voy a tomar. Entonces, el taxi se acerca al observador y va hacia la derecha. En este caso que estamos diciendo ahora, es el auto azul quien se acerca al taxi. Entonces se mueve hacia la izquierda. ¿Se entiende? Sí, sí, ya Ok. la entendí. Pendiente con eso, Rocío. Lo más fácil para mí, para poder interpretar estos ejercicios, es yo sentarme siendo el observador. O sea, yo imaginarme sentado siendo el observador. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando te dicen respecto al automóvil, ya tú sabes que el automóvil es el observador. ¿Ves? Y tú te imaginas cómo se mueve en el eje X ese objeto que se está moviendo, cómo se mueve en el eje X. Primero, en el eje X. Ok, se está moviendo hacia la derecha. Ok, perfecto. Y ahora pregunto, ¿cómo se mueve en el eje Y? ¿Se está alejando o se está acercando en el eje Y? En este caso, el taxi se estaba acercando porque yo me estoy acercando a él. ¿Sí se entiende? Ah, sí, los ¿Está dos están claro? en movimiento. Sí, Buenísimo, sí, Rocío. Pendiente porque estos ejercicios son muy capciosos. No son fáciles, ok, no son fáciles, pero tienes que ubicarte tú dentro del observador, dentro del automóvil que es el observador, ¿sí? sí. Ok, bueno, voy a borrar para que vayamos con el siguiente. Vamos a tratar de ir más rápido. A ver. 6. Una persona para ejercitarse y relajarse camina desde su trabajo T hasta su casa C, siguiendo la trayectoria indicada en la figura.
¿ok? Desde T hasta C. Los primeros 4.000 metros los realiza con rapidez constante de 2 metros por segundo. Y los últimos 3.000 metros los realiza a 1 metro por segundo. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad media de la persona para todo el trayecto es ¿cuál de estas, Rocío? ¿Cómo calculamos la velocidad media? A ver, la velocidad media era como la distancia total recorrida en el tiempo total. Exactamente. Distancia total entre el tiempo total. Ahora, como tenemos dos velocidades ahí, ¿cómo calculamos el tiempo? El tiempo podríamos calcularlo por separado. Por separado. ¿Cómo sería entonces? Aquí, en el primer trayecto que tiene velocidad de 2 metros por segundo y recorre 4.000 metros, ¿cuál sería el tiempo en ese primer trayecto? El tiempo sería la distancia partida en la rapidez, que sería 4.000 dividido en 2, 2.000. O sea, la distancia que es 4.000, sí, serían 2.000 segundos. 2.000 segundos, exactamente. 2.000 segundos. Ese sería el tiempo 1, vamos a llamarlo tiempo 1. Y aquí vamos a calcular ahora el tiempo 2. ¿Cuánto daría el tiempo 2? El tiempo 2 sería 3.000 dividido en 1. 3.000 3.000 segundos. Perfecto. Ahora, ¿qué hago con esos dos tiempos, Rocío? lo sumo. Los sumo. ¿Y cuánto da la suma? 5.000 segundos. 5.000. ¿Eso lo escribo arriba o abajo? Abajo. Ok. Abajo. 5.000 segundos. Perfecto. ¿Y arriba qué voy a escribir? La distancia total serían 7.000 ¿7.000 qué? metros. Metros. Perfecto. Ahí yo puedo cancelar los ceros. ¿Y cuánto da 5 partido en 7? O 7 quintos. 7 partido en 5. Perdón, 7 partido en 5, 7 quintos. A ver. Uno coma cuatro. 1,4, correcto. Te voy a dar un truco, Rocío, para que hagas esa división más rápido. Cuando tú tienes un quinto, Ya. apréndete de memoria, un quinto es 0,2. ¿Ok? Entonces, digamos, cada quinto, si son 2 quintos, sería 0,4. Si son 3 quintos, sería 0,6. Ah, Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo tengo 7 quintos, yo para hacerlo rápido, yo lo divido como en 5 quintos, que esto es 1, ¿ok? Esto es 1, más 2 quintos, que esto es 0,4. Entonces, 1,4. ¿Sí? ya. Un quinto es 0,2. Exacto. O sea, 2 quintos es 0,4. Sí. Entonces, si te aprendes eso, un quinto es 0,2, ahí te va a ser más fácil eso. Ahí tenemos la respuesta. Vamos con el 7. Dice, dos automóviles P y Q viajan a través de un camino rectilíneo en sentidos opuestos y por dos pistas paralelas. El móvil P viaja a 25 metros por segundo, mientras Q viaja a 20 metros por segundo. Si los móviles demoran 200 segundos en encontrarse, ¿qué distancia los separaba? ¿Cómo puedes resolver tú ese ejercicio? A ver. Me dice. Vamos a copiar aquí los datos. P viaja a 25 metros por segundo. Esta es la velocidad. Como no me dice nada de aceleración, yo entiendo inmediatamente, Rocío, que esto es un movimiento a velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Ya. Viaja a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Y me dicen que tardan 200 segundos en encontrarse.
en el punto que se encuentre, digámoslo así. Vamos a poner el punto aquí, en donde se encuentra. Que se supone que tiene que ser un poquito más a la derecha que hacia la izquierda. ¿Cómo puedo encontrar yo cuál era la distancia que los separaba? A ver. ¿Podría sacar la distancia de cada auto en base al mismo tiempo? Correcto, correcto. ¿Cómo sería? Dime la fórmula. A ver, vamos a suponer que esta es la distancia de P. ¿Cómo calculas tú la distancia de P? Usando la fórmula que utilizamos para el movimiento rectilíneo uniforme, que la distancia sería tiempo por velocidad. Correcto. Sería entonces 25 metros por segundo multiplicado por el Por tiempo, ¿cierto? sí. Que no sé cuánto vale. Y la distancia de Q, ¿cómo la calcularíamos? Eh, ¿Y ese tiempo no podría ser el 200? No, no. Ah, no, porque 200 es como el tiempo total, ¿no? No, está bien, podría ser el 200, es correcto, es el 200, ese es el tiempo, ese es el tiempo, es así. Entonces, como los dos recorren esa distancia, digamos, en esos 200 segundos, ahí yo voy a tener el momento exacto en el que se están uniendo, ahí voy a tener las dos distancias. Y luego, ¿qué hago con esas distancias? La suma. Las sumo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Ya ahí tienes el tiempo. Vamos entonces a calcularlo ahí. Bueno, esto se va a mover, pero no importa. Ahí todavía se entiende. Ok, ya, ¿cuánto daría entonces 25 por 200 segundos? 5000 metros. 5000, exactamente. 25 por 200, muy bien. Metros. Y la distancia de Q sería 20 por 200. ¿Cuánto es 20 por 200? 4000 metros. 4000 metros. ¿Y la suma de los dos? 9000. 9000. Ahí está la respuesta. Eso es todo. Perfecto. Perfecto. Ah. Profe, si no me dice nada de la aceleración, entonces yo asumo que es constante. O sea, que no hay aceleración. Exactamente. Si no te dicen nada de la aceleración, quiere decir, o tampoco te dicen velocidad inicial o velocidad final, porque, o sea, son las distintas formas de referirse a un cambio de la velocidad. Cuando te mencionan o aceleración, o velocidad inicial, o velocidad final, quiere decir que hay un cambio en la velocidad. Pero si no te dicen nada de eso, quiere decir que la velocidad es constante. Ah, ya. Eso. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Yo lo Vamos a veía borrar. corto, yo antes lo veía muy complejo. No, pero buenísimo. Fíjate que ese análisis que hiciste lo hiciste bien rápido. Lo hiciste bien rápido. Yo, por lo general, esos ejercicios yo me complico. Bueno, a veces es más complicado, a veces no, ni tanto. Yo, por ejemplo, yo tengo un análisis para este tipo de ejercicios que yo digo, como se están acercando, la velocidad con la que se acercan es más grande. ¿Ok? Como van de frente, la velocidad con la que se acercan es más grande. Entonces, yo lo que hago en ese caso es ver la velocidad con la que se acercan, que es la suma de las dos velocidades. ¿Ok? Yo sumo la velocidad de uno más la velocidad del otro, y eso da 45 metros por segundo. Y como ya yo tengo la velocidad con la que se acercan, y además tengo el tiempo que tardaron en encontrarse, ahí yo puedo multiplicar eso por el tiempo. Entonces tengo que la distancia es 45 metros por segundo multiplicado por 200. Perdón, ahí se me fue un cero de más. Multiplicado por 200 segundos. Y eso te va a dar también los 9000 metros. ¿Ves? Entonces, si me preguntaran la velocidad con la que se acercan, sería la suma de ambos. Exactamente. Fíjate que ese análisis que yo hago, Rocío, la verdad no es muy común.
o sea, no sé si es cosa mía. Yo siempre busco como otra forma de resolverlo. Pero me gusta analizar estos ejercicios así. Cuando dos vehículos se están acercando, van de frente, la velocidad con la que se acercan es la suma de esas dos velocidades. Y ya cuando cruzan, cuando se están alejando, ¿ok? Entonces, la velocidad con la que se alejan es la resta de esas velocidades. Perdón, perdón, si van así, si van alejándose, ahí sigue siendo con la que se alejan, es la suma, porque van en sentido contrario. Pero si van los dos en el mismo sentido, ahí la velocidad con la que se acercan es la resta de las velocidades. Ahí sí lo dije bien. ¿Sí se Ah, sí. entiende? Sí. Es eso. Así es como lo analizo yo este tipo de ejercicio. A veces es válido hacerlo así, es más rápido, y hay veces que se hace más complejo. Pero aquí como ya teníamos el tiempo, se hacía más rápido así. Eso, Rocío. Vamos entonces a ver otro ejercicio. Vamos con el 8. Ahí está el 8. Dice, un automóvil viaja a través de una calle rectilínea, la cual en determinado momento se curva para luego volver a ser rectilínea. Si el móvil viaja con rapidez constante en todo momento, ¿cuál de las siguientes opciones muestra en forma correcta la dirección y sentido de la aceleración del auto? Si es que la tuvo en algún momento. ¿Cómo te imaginas tú este movimiento, Rocío? Yo sé que cuando hay que hacer esa curva, uno es como una desaceleración, ¿no? Ok. Puedes entender la aceleración de dos formas. Una es el cambio de, o sea, como tú lo dices, desacelerar o frenar, es cambiar la magnitud de la velocidad. ¿Ok? Ahí tú cambias la magnitud de la velocidad. Pero en este caso, también hay una aceleración que cambia la dirección de la velocidad. ¿Ok? Entonces, como tú estás cambiando la dirección de la velocidad, también hay un ángulo que se forma, digámoslo ahí, un ángulo que forma esa aceleración con respecto a esa velocidad. Ah, ya, ya. Mm, acá se refiere a la dirección y al sentido, no a la magnitud. ¿Cómo? Exactamente, se refiere ahí a la dirección y sentido de la aceleración. A la dirección y el sentido. Mm, a ver. Yo sé que en el eje X al final el auto va a ir hacia la izquierda. Entonces ahí tendría un vector que apuntaría hacia la izquierda en esa calle. Exactamente. Los que apuntan a la izquierda, ¿cuáles son? ¿Cómo? Aquí, de las opciones que tenemos, los que apuntan a la izquierda son solamente la B y la C, ¿cierto? Sí. Esos son los que apuntan a la izquierda. Ahora, de esos dos, ¿cuál crees tú que sea la aceleración de este movimiento? Eh, yo creo que la sé, ¿Por qué? porque también tendría que tomar en cuenta el vector que va hacia el eje Y. Entonces ahí como estuvimos viendo, es la suma. Correcto, correcto. Está muy bien ese análisis, Rocío. Cuando tú vas a cruzar a la izquierda, por una parte tienes que buscar una componente que haga que la velocidad vaya a la izquierda. Entonces, eso es tácito. Y además, tú puedes analizar eso también como una desaceleración, puedes imaginar que va también como en sentido contrario a la velocidad, es decir, va hacia abajo, ¿ok? Y yo te voy a hacer también otro análisis para que lo tengas presente, Rocío. Aquí la respuesta correcta es la C. Siempre que un objeto haga un movimiento curvilíneo,
¿ok? En este caso, el automóvil va a hacer esta curva. Ese segmento, digamos, de ese movimiento se convierte en un movimiento circular, ¿ok? Es como si esto fuese un movimiento circular, siendo el centro de ese círculo, por ejemplo, este punto rojo que hice aquí. Entonces, cuando sea un movimiento circular, Rocío, la aceleración siempre va a ir en sentido a ese centro del círculo, de la circunferencia. ¿Sí se entiende? Ah, sí. La aceleración siempre va a ser en ese sentido. Es la aceleración normal. Ah, ya. Así se le No llama. sabía eso. ¿Ahí lo entendiste, Rocío? Sí. Perfecto. Es Cuando hay eso. entonces estas como esquinas que hay que sortear o que uno tiene que atravesar, es un movimiento, o sea, uno puede entender que sería como un tipo de movimiento circular, ¿no? Sí, exactamente. Cualquier parte curva que haga un móvil, ¿ok? Esa pequeña curva es un pequeño movimiento circular. Puedes entenderlo así. O es Ah, una parte de un movimiento circular. ¿Sí? sí. ¡Ay, qué bacán! Analizar esto con usted. Eso, Rocío, buenísimo. Yo creo que el movimiento circular no va en esta prueba. No he visto No, ejercicio de movimiento circular en esta prueba. Pero igual es bueno que lo tengas presente por ahí. Listo, vamos con el siguiente. Puedo borrar, ¿verdad? sí, sí. Vamos con el 9. Dice, ya me pasé. Nueve. Una carretera rectilínea une dos pueblos distantes por 120 kilómetros. Desde cada pueblo y partiendo al mismo tiempo viajan dos móviles, X e Y, con rapidez constante, uno al encuentro del otro. Si el móvil X viaja a 18 metros por segundo y tarda 40 minutos en encontrarse con el móvil Y, ¿cuál es la rapidez de este último? Este está más fácil. Vamos a poner aquí dos pueblos, A y B. ¿Qué datos me da este ejercicio, Rocío? Me da la rapidez del auto X Vamos a suponer que desde aquí va X y se mueve hacia allá. ¿A qué velocidad? a 18 metros partido por segundo. Ok. ¿Y qué más me da este ejercicio? El tiempo también que se demora en encontrar X e Y, que son 40 minutos. Ok. Vamos a suponer que tardan Sí. 40 minutos para encontrarse. ¿Qué otro dato me da? Si me dice, esta es una pregunta, eh, parten al mismo tiempo y el móvil X encuentra en 40 minutos al móvil Y. ¿Podría como inferir que el tiempo de encuentro para el móvil Y también son 40 minutos? Exactamente, exactamente. Igual que lo hicimos en el ejercicio anterior, Rocío. Es igual. Este ejercicio es muy parecido al ejercicio anterior. Ah, ya. Es muy Entonces el parecido. tiempo para los dos es 40 minutos. Exactamente. ¿Y qué otro dato te dan? Ah, y me dan la distancia total, que serían La- 120 kilómetros. Correcto. Esos 120 kilómetros tenemos que transformarlo a metros. ¿Cuántos son 120 kilómetros en metros? Eh, 120. Voy a aplicar la técnica que usted me enseñó. Ok. Vamos a multiplicarlo por qué fracción. Según la técnica son 120.000 metros. Exactamente. ¿Cómo lo hiciste, Rocío? Tenemos aquí la Con, fracción. ¿Qué es lo que voy a escribir aquí? 1000, 1000 metros. 1000 metros y debajo 1 kilómetro, porque son Kilómetros. equivalentes. Entonces kilómetros se cancelan y quedan 120.000 metros. Eso es todo. Eh, Aquí lo que yo puedo deducir
Es que a esos 120.000 metros habría que restarle la distancia que recorrió el móvil X para encontrar la distancia del móvil Y y sacar la rapidez de Y. Exactamente. Eso puedes hacerlo fácilmente, pero no hay ningún problema ahí. ¿Cuánto sería entonces la distancia de X? Tendría que pasar los minutos a segundos. ¿Y cuántos son 40 minutos en segundos? Eso lo voy a... 240 segundos. Correcto, correcto. 240, 2400 será. Ah, sí, 2400, se me fue un cero. Eso. 2400. Entonces ahora vamos a multiplicar la velocidad por el tiempo, que sería 18 metros por segundo por 2400 segundos. ¿Y cuánto daría la distancia X? Eso estoy... sería 51.200 me dio. A ver si... Yo creo que te pasaste. A ver. A lo mejor me estoy equivocando yo, pero creo que te pasaste. Serán 48.000 menos 48. No sé, creo que me pasé. Es que tengo un espacio un poco reducido. Debe ser 2000, perdón, 43.000 y algo. 43.200, creo. Sí, es 43.200 da. 430.200, sí. ¿Sí? 43.200. Sí. Eso. Ay, Sí, yo lo que hice, Rocío, por si acaso te sirve también mis técnicas de cálculo, es multiplicar por 20. A mí se me hace más fácil multiplicar 2.400 por 20 y luego le resto la multiplicación por 2. Fíjate, sería lo siguiente, si yo lo multiplico por 20 es 48.000 y lo que le voy a restar es 4.800. Si yo hago esta resta, me da los 43.200. Ahí está. Así fue que lo hice yo mentalmente. ya. Eso, Rocío. Tenemos ahí 43.200, es la distancia que recorrió el móvil X. ¿Cuál es entonces la distancia que recorrió el móvil Y? La resta de la total menos esta, que sería Correcto. 20.000 menos 43.200. Ajá. ¿Y cuánto da eso? 76.800. Correcto, correcto. Muy bien. Eso es en metros. ¿Y luego qué hago con esa distancia, Rocío? La tengo que dividir en el tiempo, que serían, habíamos dicho que el tiempo era 2.400 segundos. Correcto. 76.800 entre 2.400. ¿Cuánto da eso? Entre 2.400, sí. Simplifico los ceros, me queda 768 dividido en 24. 24. Eso da 32. Correcto. 32 metros por segundo. Perfecto. Fíjate, Rocío, yo voy a intentar hacerlo por el mismo método que te enseñé en el otro. ¿Recuerdas? Que yo sumaba las dos velocidades. Yo me Sí. imagino que este ejercicio igual sale por ese método. Mira,
si yo lo quiero hacer por ese método, me quedaría algo así. Sería la suma de las dos velocidades, es decir, la velocidad con la que se acercan, es 18 más la velocidad de y, que yo no sé cuánto es la velocidad de y, es lo que quiero buscar. ¿Ok? Además, la distancia que recorrieron es 120.000 metros. Y el tiempo en que lo recorrieron es 2.400 segundos. ¿Sí? Entonces, la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, si yo tengo velocidad total, o la velocidad con la que se acerca, es 120.000 metros entre el tiempo, que es 2.400 segundos. Pero además, la velocidad con la que se acercan es 18 más la velocidad en y. Entonces, ese 18 yo lo puedo pasar para acá restando. Debería dar el mismo resultado, Rocío. Yo voy a verificar en la calculadora por si acaso. Si yo divido 120.000 entre 2.400 menos 18, debería dar eso. No sé si dará. Sí da. ¿Viste? Lo voy a hacer así. Ya, te lo dejo ahí como de tarea. Ya entiendes la idea, ¿verdad? Sí, sí, Ok. es más fácil. Sí, mira, yo te estoy dando mis trucos. No sé si te sirven, si no te sirven. Yo te estoy dando todos mis trucos. Ojalá que los entiendas y que puedas aplicarlos tú sin complicarte la vida, porque tú lo estás entendiendo súper bien. O sea, ese desarrollo que tú hiciste es correcto. Pero esto yo creo que es más rápido. Sí, mucho. ¿Ves? Es eso. ¿Puedo borrar ya, Rocío? Sí, sí, sí. Vamos con el 10. Dice, dos móviles M y N se encuentran uno al lado del otro, en reposo. En cierto instante, el móvil M decide moverse, recorriendo 4.500 metros en 150 segundos. A su vez, el móvil N también se mueve recorriendo 6.000 metros en 200 segundos. ¿Ok? De acuerdo con la información dada, es correcto afirmar que los móviles necesariamente tienen igual. ¿Qué es lo que tienen igual estos móviles? Velocidad media, rapidez media o aceleración media. ¿Cómo podemos Em, verlo? para la velocidad tendría que hacer la división. Ok. ¿Cómo calculamos la velocidad que tiene, por ejemplo, el móvil M? La del móvil NM sería 4.500 dividido en 150. Correcto. ¿Y cuánto da eso? Ay, se pegó. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho bien. Ya. Serían 30 metros partida por segundo. Eso, 30 metros por segundo. Es correcto. Y la velocidad de el móvil N, Es lo mismo. 6.000 entre 200 también da 30. Correcto. Da 30 metros por segundo. Entonces, ¿estos dos móviles tienen la misma velocidad media? Sí, Sí. ¿Tienen la misma rapidez media? sí, Sí, exactamente. ¿Y tendrá la misma aceleración media? no. Esa es una buena pregunta, ¿sabes? Porque la aceleración, o sea, es como independiente, no importa si empezó a acelerar, sí debería ser la misma aceleración media también, Rocío, porque la aceleración media, digamos, para calcularlo,
la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial partido entre el tiempo. Esa es la aceleración media. Que en este caso, las dos velocidades finales son 30 metros por segundo. Las dos La- velocidades iniciales son 0. Y el tiempo, no, es, ahí es está, distinta. ahí está la diferencia, exactamente. 150 y 200. Muy bien, ahí está. ¿Ves? Hasta yo me confundí en este. Fíjate entonces que la aceleración media no es la misma para los dos, pues los tiempos son distintos. Y por lo tanto va a ser solo 1 y 2. Eso. Vamos con el 11. A través de un camino rectilíneo viajan en igual sentido por pistas paralelas una camioneta y un auto, con rapideces de 30 metros por segundo y 20 metros por segundo respectivamente. ¿Cuántos metros debe recorrer la camioneta hasta alcanzar el auto si inicialmente están separados a 2000 metros? Vamos a copiar los datos. ¿La distancia que los separa cuál es? 2000 metros. Ok. La camioneta va a 30 metros por segundo y el auto va a 20 metros por segundo. ¿Qué es lo que me preguntan? Eh, los metros que necesita recorrer la camioneta para alcanzar el auto. Correcto. ¿Cómo calcularías tú esto, Rocío? Mm, me suena que puede ocupar su técnica. Ajá, eso. Buenísimo. ¿Cómo aplicarías ahí mi técnica? Yo sé que la velocidad con la que se van a acercar en este caso sería la... eh, usted hace rato explicó que cuando iban así se iban a restar. Exacto. Cuando van en el mismo sentido, se restan. Exacto. Entonces la velocidad con la de encuentro sería como 10 metros partido en segundo. Correcto. La velocidad con la que se acercan es 10 metros por segundo. ¿Qué otro dato tienes? También tengo la distancia total. Correcto. ¿Qué es? Y ahí podría calcular 2000 metros. Y entonces, ¿cómo calculamos el tiempo? Eh, podría calcular el tiempo de encuentro. Usando la fórmula, sería el tiempo, sería la distancia partido en la rapidez. La distancia Correcto. son 2000 metros dividido en 10. Correcto. Cancelamos el 0 y me queda simplemente 200 metros. Perdón, 200 segundos. 200 Entonces, segundos. ¿Y ahora qué hago con ese tiempo? se lo aplico a la camioneta. Y eso es todo. ¿Cuánto te da? Ahora, esta distancia sería 200, sería 6000 6. metros. Exactamente. Perfecto, Rocío. ¿Viste que es súper rápido con este método? Buenísimo. Ay, se pegó. Lo entendiste súper bien. ¿Viste que es súper rápido con este método, Rocío? Se pegó recién, profe, no lo pude escuchar. Ya, eso fue lo que dije. ¿Viste que es súper rápido? ¿Viste que es, o sea, es directo este método? ¿Sí me escuchas? Sí, Eso. sí, ahora sí. No, buenísimo, Rocío, lo entendiste bien. Y es eso, o sea, simplemente, y aquí debes tener cuidado también de aplicar la lógica, Rocío. También es algo que es muy mío. Bueno, me imagino que otros profesores también enseñan así, pero yo soy de los que aplica la lógica. Obviamente, en este caso, la velocidad tiene que ser, perdón, la distancia tiene que ser mayor de 2000 metros, porque no se puede encontrar antes de los 2000 metros. Si el carro amarillo se está moviendo y la camioneta lo está persiguiendo, se supone que se van a conseguir después de esos 2000 metros. Entonces, las únicas respuestas que podrían ser válidas aquí es la A y la B.
Entonces, ya por lógica, ya tú tienes que descartar las tres primeras, las descartas, las tres de abajo. ¿Ves? Pero sí se Sí, entiende. sí. Buenísimo, Rocío. Aquí lo hiciste súper rápido, ya entendiste mi método y así te vas a ahorrar bastante tiempo. Vamos con el siguiente. Dice el 12. Francisco, Camilo y Macarena se encuentran en la misma calle. Macarena viaja en su bicicleta a 7 metros por segundo. Según Francisco, quien se encuentra en reposo en un paradero. Pero según Camilo, Macarena viaja a 10 metros por segundo. Esto es posible de explicar si Camilo, ¿cuál de esas será la condición verdadera? Vamos a imaginarnos esa situación, Rocío. Están en la misma calle Francisco, Camila y Macarena. Me dicen que Macarena viaja en su bicicleta a 7 metros por segundo según Francisco. Francisco está en reposo. Entonces, ¿cómo cambia esa velocidad en la que percibe Francisco a Camila? A Macarena, perdón. ¿Francisco? Sí, si O Francisco está en reposo, está sentado en un paradero, ¿cómo cambia esa percepción con respecto a o sea, cómo cambia la velocidad a la que va Macarena según la percepción que tiene Francisco? para Francisco, Macarena se está acercando. Sí, se puede estar acercando o se puede estar alejando, no importa. Pero la velocidad a la que se mueve Macarena realmente es esa misma, 7 metros por segundo. Sí, ¿Sí? eso es para Porque Francisco. Francisco está en reposo. Sí. ¿Ya? Ok. Ahora, pero según Camilo, Macarena viaja a 10 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Si Macarena viaja a 10 metros por segundo, ¿qué significa eso? Significa que Camilo también se está moviendo y ¿Y, como y en qué habíamos sentido? en sentido contrario, En sentido porque él contrario. siente que va más rápido de lo que va normalmente. Correcto. ¿Y a qué velocidad se está moviendo Camilo? A 3 metros partidos por segundo, para que la suma sea 10. Exactamente. A 3 metros partido por segundo en sentido contrario a la velocidad de Macarena. ¿Cierto? Sí, Perfecto. Entonces, ¿cuál de estas es la opción correcta? la D. La D. Vamos a ver qué dice la D. Se mueve en sentido opuesto a Macarena a 3 metros por segundo. Perfecto. Esa es. Perfecto. Fue súper fácil. Vamos con el siguiente. El 13. Un móvil se desplaza con velocidad constante de magnitud 16 metros por segundo a través de una pista rectilínea. En determinado instante, su velocidad comienza a descender uniformemente para finalmente detenerse en 8 segundos. Respecto a la situación antes descrita, es correcto que el móvil, desde que comienza a detenerse, ¿qué pasa cuando el móvil cuando empieza a detenerse? Mm, ya, este móvil experimenta una desaceleración, ¿Ok? o sea, una aceleración negativa, ¿no? Correcto. Eh, a ver, Bueno, y tendríamos que calcular esa aceleración porque todas estas tienen números. Todas estas sí, aceleraciones tienen números. Vamos a calcular cuál es la aceleración de ese movimiento. ¿Cómo la calculamos? eh, a ver, hay que sacar los datos. Ay, se me cayó el lápiz. Ajá, ¿cuáles serán los datos aquí? La velocidad del automóvil, la velocidad inicial.
¿Es cuánto? La velocidad inicial sería 16 y la velocidad final sería 0, porque se Correcto. detiene. Y el Y tiempo el tiempo, sería 8. entonces ahí tenemos la aceleración es velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, que es ¿cuánto? 16 Dividido entre 8 segundos. ¿Y cuánto y da eso? 2. O sea, menos 2 metros Menos partido en un 2 segundo cuadrado. metros por segundo al cuadrado. Exactamente. Ahí tenemos. Entonces, vamos a ver. Ahí dice, presenta una aceleración que varía uniformemente. ¿La aceleración varía uniformemente, Rocío? ¿Qué quiere decir que una aceleración varíe uniformemente, que es constante? O sea, No. Cuando te dice que una aceleración varía, quiere decir que está cambiando la aceleración. O sea, quiere decir que, por ejemplo, al principio puede ser 1 metro por segundo, pero después es 2 metros por segundo al cuadrado. O sea, 1 metro por segundo al cuadrado y después es 2 metros por segundo al cuadrado y después, no sé, vuelve a cambiar. O sea, está cambiando la aceleración. ¿Se entiende? ah, ya. ¿Ves? No, no varía. No varía, ¿ok? Cuando hablamos de una aceleración constante, la que varía es la velocidad. ¿Sí se entiende? Sí, Ok. Entonces, tachamos esta de una vez. Vamos con la... ¿Tiene aceleración negativa de magnitud 8 metros por segundo? No. no. ¿Cuál será la respuesta entonces, Rocío? Es la D. La D. Exactamente. Tiene aceleración negativa de magnitud 2 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Perfecto. Aunque la E también está como sospechosa. Dice, tiene aceleración opuesta a su velocidad de magnitud 2 metros por segundo al cuadrado. Pero es que ahí sería como positiva. O sea, ahí sería positiva, de hecho, No, ¿no? pero es que dice opuesta a su velocidad. O sea, va en sentido contrario a la velocidad. Pero está raro esa. Es capciosa. Es capciosa esa pregunta. O sea, estas dos respuestas, D y E, son muy parecidas. Y la verdad, no te sé decir si esto será correcto o no. O sea, si yo digo que la aceleración es opuesta a su velocidad, me imagino que se refiere al sentido. Y es más, si es por el sentido, ya yo puedo decir que esta también podría ser correcta, la E. Está rara esta pregunta. Las dos pueden ser. Las dos pueden ser correctas. En la guía te aparecen las dos correctas. No, siempre es una correcta, pero yo le envié los solucionarios, así que ahora voy a ver cuál es la... Eso. Aquí me está Sí, yo, cargando. yo te digo, Rocío, para mí, en este caso, esas dos respuestas son equivalentes. Las dos son correctas. No le veo fallas a ninguna de las dos respuestas. Dice que es la E, el solucionario. ¿Ves? Está raro. Se desplaza a velocidad constante, magnitud tal. Está raro, o sea, porque si es opuesta, yo puedo entender que es negativa. No veo por qué no. O sea, el negativo obviamente depende del sistema de referencia, pero cuando está disminuyendo la velocidad, yo puedo entender que esa aceleración es negativa. No hay nada malo en eso. Obviamente, si yo digo que la aceleración es opuesta a la velocidad, también estoy diciendo lo mismo. Entonces, Profesor se pegó me otra pegué vez. otra vez. No, No sé qué está no, pasando no con se mi... escuchó bien lo que dijo. Te repito, si yo digo que la aceleración es Ahora negativa, sí. ¿me escuchas bien? Sí, ahora sí. Ok. Si yo digo que la aceleración es negativa, quiere decir que la velocidad está disminuyendo. Entonces, yo no le veo nada malo en decir que la aceleración es negativa. Depende solamente del sistema de referencia en el que yo me ubique.
pero no está mal. No está mal decir que la aceleración es negativa. No está mal decirlo. Y tampoco está mal decir que la aceleración es opuesta al movimiento. La respuesta de abajo es más general. Es más general, como que se cumple para todos los casos. Pero Ah, la aceleración negativa también es válida. es que la D depende del sistema de referencia. Y estas preguntas son como bien capciosas. Tiene que ser siempre como la más completa o la que sea siempre verdadera. Ah, ok, 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 ok. Ahí estamos teniendo entonces la respuesta. Vamos con la siguiente. Voy a borrar. Vamos con el 14. Dice, tres personas, P, Q y R, realizan una carrera la cual comienza en el punto X, siendo la meta el punto Y. Aquí inicia y aquí termina. Las personas partieron simultáneamente y sus trayectorias se presentan en la siguiente figura. P formó un triángulo rectángulo aquí, Q fue por el borde del paralelepípedo y R hizo un paralelepípedo y después hizo un pequeño triángulo rectángulo ahí. Si las tres personas llegaron al mismo tiempo al punto I, entonces necesariamente las tres personas, que dice aquí, recorrieron igual distancia, tienen igual magnitud de velocidad No. media, tienen igual rapidez media o tienen igual magnitud de aceleración media o tienen distinto desplazamiento. ¿Cuál será la respuesta correcta ahí? La 1 no puede ser. Ok, yo también descarto la 1. Esta la La B, descartamos. eh, yo creo que es la B. La D, ¿tienen igual magnitud de aceleración media? No, no, la B. La B, la velocidad media. Sí, lo que pasa es que el otro día estaba leyendo y también vi que la velocidad dependía del desplazamiento. Correcto. La velocidad depende del sentido en el que se está moviendo esa, esa persona o ese móvil. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando tú tienes, por ejemplo, P se movió aquí hacia abajo y R se movió hacia al sureste, ¿ok? Ya ahí tienen distintas velocidades medias. No importa cómo sea la magnitud, ya al ser en direcciones distintas, tienen distintas velocidades medias, ¿ya? Ahí lo que yo sí puedo decir es que la distancia total, bueno, no, tampoco porque si tienen distancias diferentes, no puedo decir que la rapidez media haya sido la misma. No puedo decir eso. Tengo que descartarlo. Si las distancias son diferentes, tengo que descartarlo. Me retracto, Rocío. Te explico mejor lo de la velocidad media. La velocidad media depende del punto inicial y del punto final. ¿Ves? Entonces, la distancia recorrida va a depender, o el desplazamiento va a depender solamente del punto inicial, que es X, y el punto final, que es Y. Y el tiempo fue el tiempo que se tardaron en hacerlo, que es el mismo para todos. Entonces, por eso, la velocidad media es lo que es igual en este caso. Es la respuesta B. Esa es la respuesta correcta. Sí, yo igual llegué a esa conclusión. Sí, esa es la respuesta correcta. Es así. Porque la rapidez media depende de las trayectorias. Van a tener diferentes trayectorias, diferentes distancias, y por eso no va a ser la misma rapidez media. Es tan bueno estos ejercicios, ¿no? Sí, 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 está buenísimo. Está buenísimo. Vamos con el otro. 15. Tú me dices, Rocío, si quieres hacerlos todos, porque ya llevamos bastante de la clase. Terminamos la clase viendo estos ejercicios, todo lo que podamos. Ya, mejor. Sí, Ok, porque sabe que
Si igual no alcanzamos durante las 12 clases, me gustaría después tomar otro paquete con usted como para hacer más ejercicio. Ya, buenísimo, Rocío, yo estoy a la orden. Estoy a la orden. Perfecto. Entonces, igual, mira, también puede ser de matemática. Yo doy clase de matemática, ese es mi fuerte. Me gusta más la matemática que la física. Y también química, que ese es mi punto débil. La química es mi punto débil, pero igual, si necesitas ayuda, estoy dispuesto a ayudarte. ¿Ves? Gracias, profesor. A mí lo que más me cuesta es la física, pero la matemática igual es muy fuerte. Ya estoy Buenísimo, llegando como hasta los 700 puntos. buenísimo, buenísimo, me alegra. De verdad que se nota que te has preparado bien para esta prueba. Ojalá que te vaya súper bien. Sí. Estoy seguro que sí, así va a ser. Bueno, Rocío, seguimos acá. A ver, el 15 dice, en el interior de un tren que viaja a 22 metros por segundo, un pasajero P va sentado, un observador O, sentado en un paradero que se ubica paralelo a la línea del tren, observa que una persona Q se mueve a 23 metros por segundo al interior del tren. Respecto a la situación planteada, es correcto afirmar que. Piensa bien esta pregunta, Rocío. Quiero que la respondas tú. Me dice, es correcto afirmar que para el pasajero P, la persona Q se mueve 1 metro por segundo. El pasajero Q se mueve en igual sentido que el tren. Y 3, para el pasajero P, el observador O se encuentra en reposo respecto al tren. ¿Cuál Eh, crees tú que sea verdadera ahí? yo quiero hacer un dibujo porque hay hartos pasajeros. ¿Cómo hacemos ese dibujo? El tren con, con las velocidades respectivas. Ok, ahí está el tren. Esto es como 1 metro más bien. Ok, el tren, vamos a suponer que se mueve a la derecha. ¿A qué velocidad? 22 metros partido por segundo. Ok. Después, ¿qué me dice? Que hay un paradero que está fuera del tren y hay una persona Q que también se está moviendo. O sea, a ver, dice un Ya va. paradero. Vamos a leerlo Que con hay un calma. paradero. Ya. El pasajero P, ¿dónde está? Vamos a dibujar primero a P. ¿Dónde está P? Está adentro del tren sentado. Sentado. Entonces, vamos a hacer el dibujito aquí del pasajero sentado. Este está sentado. ¿Ya? Está leyendo un libro. Ahí tiene el libro. Ahora, hay un observador O. ¿Dónde está el observador O? Está afuera, en el paradero, Está sentado. fuera del tren. ¿Y qué está haciendo? ¿Se está moviendo al observador O? No, está sentado. Está sentado. Vamos a hacerlo entonces aquí sentado, descansando. Ahí está descansando el observador O. Está jugando ahí con las manitas. Ese es el paradero y está el observador O. Este es O y este es P. ¿Qué falta dibujar ahí? Falta dibujar a Q. ¿Qué está haciendo Q? Q está moviéndose al interior del tren. Ok. Fíjate lo siguiente. O, sentado en un paradero que se ubica paralelo a la línea del tren, observa que una persona Q se mueve a 23 metros por segundo al interior del tren. Entonces pregunto, Rocío, esa persona Q, que digamos está caminando o corriendo dentro del tren, ¿ok? Vamos a suponer que está caminando hacia adelante, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Hacia dónde está caminando? ¿Y a qué velocidad? Q eh, se mueve a la velocidad de... Ah, la velocidad verdadera, o sea, no la que tiene respecto al observador. Correcto, porque es buena, muy buena tu aclaratoria.
Te estoy preguntando la velocidad con respecto al tren, no con respecto al observador. Porque con respecto al observador se mueve a 23 metros por segundo. Yo puedo escribir aquí que Q se mueve a 23 metros por segundo con respecto al observador, que es lo que me da el dato. Pero esos 23 metros por segundo, ¿cómo los descompongo yo? ¿Y cuál sería la velocidad con respecto al tren o con respecto a P? Mm, ahí está un poco más. A ver. Sí, porque, a ver, el tren y P se mueven a la misma velocidad. Como P está sentado sobre el tren, a la velocidad que se mueve el tren, a esa misma velocidad se mueve P. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, cuando tú vas a ver la velocidad de Q, puedes verlo con respecto al tren o con respecto a P, que es el que está sentado dentro del tren. Que ¿Cómo sería ven lo ellos que se mismo. mueve, ven ellos que se mueve Q? ¿Se mueve hacia adelante, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Y a qué velocidad? Podría saber ¿Cómo? hacia atrás, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda, Q. Podría saber el sentido en que se mueve Q. Según estos datos que te dan, sí, ahí lo sabes. Según los datos que te dan. Fíjate, Rocío, tú tienes que ver a qué velocidad se mueve el tren con respecto al observador. 22 metros por segundo. ¿A qué velocidad se mueve Q? Se mueve más rápido, se mueve a 23 metros por segundo. ¿Eso qué indica? Ah, Que Q se está acercando que más rápido que el tren. sí, eso es como la suma, ¿no? O sea, Ajá, ¿cómo es la suma? Vamos a ver qué es es lo que estás que entendiendo ahí. Explícamelo. para O, Q se mueve a 23 metros partido por segundo. Pero si nosotros sabemos que la velocidad del tren es 22 metros partido por segundo, la verdadera velocidad de Q sería 1 metro partido por segundo. O sea, Sí, eso está bien. Eso está bien, 1 metro por segundo. La pregunta ahora ¿es en el mismo sentido del tren o en sentido contrario al tren? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? en el mismo sentido. En el mismo sentido, exactamente. Exactamente, Rocío. Porque si él se moviera hacia atrás, si él se moviera hacia la izquierda, entonces se movería más lento que el tren. Mientras el tren Ah, va a sí. 22 metros por segundo para acá, él va a 1 metro por segundo para allá y por lo tanto él iría a 21 metros por segundo hacia adelante. ¿Se entiende? Ah, sí, porque se mueve más rápido que el tren. Es Correcto. Si porque se va a mueve más favor rápido que el del tren, tren. entonces va en el mismo sentido. Mm, sí, ¿Ya? Ok. ya. Entonces, ya sabemos que Q con respecto al observador o con respecto perdón, al observador no, con respecto a P o con respecto al tren, Q se mueve a 1 metro por segundo hacia la derecha. Q tiene una velocidad de 1 metro por segundo en el mismo sentido al tren. En el mismo sentido al tren. Entonces pregunto, ¿la uno será verdadera o falsa? ¿Es verdadera? Esa es verdadera, correcto. Segunda, ¿el pasajero Q se mueve en igual sentido que el tren? ¿Sí o no? Sí, también. También, igual sentido al tren. La tercera, para el pasajero P, el observador O se encuentra en reposo respecto al tren. Esta persona que está sentada dentro del tren, ¿ve al observador en reposo? No, lo ve en movimiento. Lo ve en O sea, movimiento. ¿Y a qué velocidad lo ve? lo ve a ver, lo ve en movimiento porque como el tren se está a 22 metros partido por segundo. Exactamente, 22 metros partido por segundo, pero en sentido contrario, hacia la Sí. izquierda. ¿Sí? Ah, O sea, sí, la persona P ve al observador que se mueve en sentido contrario, se mueve hacia la izquierda. ¿Sí te lo sí. imaginas? Sí, sí, me lo imaginé. Perfecto, Rocío. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? La D. La D. Solo uno y dos. Perfecto. Ahí está.
¿Se entendió este, Rocío? ¿Quedó alguna duda por resolver? No, súper claro lo entendí. Sus preguntas, usted parece Sócrates con sus preguntas. Sí, no, hay veces que las preguntas son muy profundas, pero eso, o sea, me gusta llevarte a través de la pregunta, te voy llevando a la respuesta. Me gusta hacer Sí, eso. eso es bueno. Sí, buenísimo. Vamos entonces a borrar la pizarra y seguimos. Me dice aquí, movimiento Ahora, rectilíneo, ahora con gráficos, mira. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Cuál será? mm, en el movimiento rectilíneo acelerado, la aceleración era constante, o sea, había aceleración, mm, la aceleración era constante. Correcto. Ah, entonces, la C no podría ser, ¿Por qué no es la C? porque ahí la aceleración va aumentando. Correcto. Y la D tampoco. Porque aquí la aceleración va disminuyendo. Tampoco es. Sería la B. La B, esta. Sí, Correcto. sí, Porque ahí la velocidad, ¿qué está haciendo la velocidad? la velocidad aumenta Va con el aumentando. transcurso del Perfecto. tiempo. La velocidad va aumentando. En este caso, en la E, tenemos una velocidad constante, por lo tanto no es. Esto es velocidad constante. Y la A, profe, podría ser, no. Creo que No. era como una parábola. O sea, ¿se Correcto. acuerdan? Si yo veo la posición con respecto al tiempo en un rectilíneo uniformemente acelerado, se formaría una parábola. En este caso, estamos teniendo posición con respecto al tiempo con velocidad constante. Aquí tenemos velocidad constante. Digamos, la distancia va aumentando una cantidad uniforme, digámoslo así. La distancia va aumentando una cantidad uniforme. Eso es lo que tenemos en el movimiento A. ¿Se entiende? Ah, no. Ah, sí, sí. Es la B. Es la B. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente. 17. Déjame borrar la pizarra. 17. En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es correcto afirmar que. ¿Cuál de estas cosas será correcta, Rocío? Dímelas tú. La 3 no es, porque es constante. Ok, la aceleración es constante, por lo tanto, no puede aumentar uniformemente. Y la 2 sí es. O sea, La no. velocidad media varía uniformemente. Sí, la Eso es verdad. velocidad media sí va variando. Sí, sí. Sí, eso es verdad. Y Y la 1, también. la Por, distancia recorrida por el móvil es directamente ah, proporcional al tiempo. sí, Si lo vemos con la fórmula de distancia, sería velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Ahí, la verdad que no me queda claro, Rocío, pero ah, no me queda claro este sí, ejercicio. tiene razón porque es acelerado. Yo lo miré como un movimiento rectilíneo uniformemente. Sí, la verdad que no es proporcional al tiempo, sino es proporcional al cuadrado del tiempo. Eso sí podría decirlo. La distancia Ah, sí. recorrida por el móvil es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Eso sí podría decirlo. Yo creo que así como está, esto es mentira. Aquí la respuesta sería solo 2. Sí. ¿Sí se Mm, entiende? sí. Porque es lo que tenemos que ver. La otra fórmula que me da distancia es la que no tiene tiempo.
Entonces, digamos, para yo poder ver si eso es verdad o es mentira, tengo que verlo es desde esta expresión, ¿ya? Profe, cuando me dicen es directamente proporcional, a veces me confundo con inversamente proporcional. Una era una división y la otra una Claro, multiplicación. mira, cuando te dicen directamente proporcional, significa que hay una constante de proporcionalidad que se multiplica, ¿ok? Esto es, la distancia es directamente proporcional al tiempo, ¿ok? Y cuando te dicen que es inversamente proporcional, quiere decir que esa constante, ¿cómo te lo explico? A ver, inversamente proporcional. Déjame darte un ejemplo. La velocidad es inversamente proporcional al tiempo, ¿ok? Porque el tiempo, a medida que el tiempo aumenta, si el tiempo aumenta, la velocidad va a disminuir. ¿Se entiende? Sí, a ver, a ver. ¿Sí se entiende? O sea, imagínatelo así. Supongamos que esa constante de proporcionalidad, en este caso, en esta fórmula que escribí abajo, obviamente es la distancia, ¿cierto? Porque velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Sí. Entonces, supongamos que la distancia se mantiene constante, que son 100 metros. 100 metros. Y lo que vamos a cambiar es el tiempo. Supongamos que en un primer caso el tiempo es 10 segundos. ¿Cuánto da la velocidad? Sería 10. 10 metros por segundo, ¿cierto? Sí. Ahora yo voy a tener un tiempo más alto. Vamos a suponer que yo pongo ahora el tiempo es 50 segundos. Si el tiempo es más alto, ahora la velocidad ¿es más baja o es más alta? Es más baja. Más baja. Ahora es 2 metros por segundo, ¿cierto? Sí. ¿Ves? Y si yo busco ahora un tiempo más pequeño, voy a tener una velocidad más alta. Por ejemplo, si tengo 100 metros dividido entre 2 segundos, ¿cuál sería la velocidad ahora? 50. 50 metros por segundo. ¿Ves? Entonces, cuando son inversamente proporcional, quiere decir que a medida que una aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? Eso es Ah, inversamente proporcional. Y directamente proporcional significa que a medida que uno aumenta, la otra también aumenta. ¿Sí se entiende? ah, sí, sí. Es eso, Rocío. Así es como, o sea, yo creo que es la forma más fácil de entender. Yo me imagino, o sea, por una parte, obviamente, la expresión me ayuda. La expresión me ayuda. Buscar algún número multiplicado por eso es directamente proporcional. La expresión me ayuda. Pero yo prefiero entenderlo como que si uno aumenta, la otra también aumenta. Y cuando son inversamente proporcional, cuando uno aumenta, la otra disminuye. Ah, ya. ¿Ya? Con respecto a una constante, ¿no? Que yo me Correcto. confundía con esa constante. Correcto. Hay un número, o sea, no tiene que ser constante, pero o sea, se le llama constante de proporcionalidad. Ese es el nombre que tiene. Este, pero hay un número que multiplica o un número que está siendo dividido. ¿Ya? Ya, ya entendí. Eso. Gracias. Buenísimo, Rocío. Profe, ¿puedo Eh, pasar al baño un ratito? Aquí. sí, sí, claro. Dale, te espero. Ok, vamos a seguir entonces con el 18. Dice, la siguiente gráfica corresponde a la medida de la velocidad de un móvil, el cual se desplaza a través de una trayectoria rectilínea. De acuerdo con la información dada, es correcto afirmar que. ¿Cuál de estas será correcta? Em, por el gráfico se desprende que eh, cuando empieza hasta T1 va disminuyendo su velocidad. Por ende, como que hay una aceleración negativa. Ok, puedo decir que la aceleración aquí es negativa. Hasta que se detiene, Se porque detiene, correcto. Aquí la velocidad final de este trayecto, digamos, es cero. Aquí. y ahí. Y luego vuelve a experimentar una aceleración y su velocidad
vuelve a aumentar. Correcto. Aceleración positiva y la velocidad aumenta hasta la misma velocidad que tenía anteriormente, ¿cierto? Sí. ¿Ves? Aquí esta velocidad final es igual a la velocidad 1. Vamos a llamarlo a esta velocidad 1. ¿Sí? Sí, al final como que tienen las mismas velocidades, ¿no? La que Correcto, tenía inicialmente. correcto. En magnitud es la misma velocidad. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. La A dice, en T1 cambia el sentido del desplazamiento del móvil. ¿Eso será verdad o mentira? A ver. mm, Es mentira porque el desplazamiento sigue apuntando hacia la derecha. Ojo, no veas el gráfico porque este gráfico es de velocidad versus tiempo. No tiene el desplazamiento. Este gráfico que estás viendo ahí Ay, no tiene el desplazamiento. se O pegó sea, otra vez. lo tiene pero implícitamente, lo tiene como tapado, digámoslo así. Se Fíjate pegó, que profe. al principio me quedé paralizado. Rocío, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ahora sí. Recién se quedó paralizada. Ojo, este gráfico no tiene el desplazamiento, ¿ok? Tiene solamente la velocidad versus el tiempo. Si tiene el desplazamiento, lo tiene como disfrazado, digámoslo así, ¿ves? Está como tapado, está raro el desplazamiento. Tienes que analizar, en este caso tienes una aceleración negativa, o sea, primero la velocidad era positiva, ¿cierto? Luego la aceleración negativa hasta que llega a cero y luego la velocidad se hace positiva otra vez. Se pegó. Me pegué. Ya. En Pero, definitiva, profe, Rocío, para no complicarnos tanto, ahí en realidad el desplazamiento, el sentido del desplazamiento no cambia. Si yo pasara a tener una profe, velocidad se pegó. negativa, ¿me escuchas? Aló, profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Dime. Se pegó todo lo que dijo. Nada. Que No se está escuchó. hoy malísimo mi internet. No sé qué pasa con ese internet que está horrible. ¿Y ahora me escuchas mejor? ¿Aló? Tampoco. ¿No? Mm, no se le escucha. Vamos a hacer algo entonces. Yo voy a abrir desde mi teléfono. Voy a abrir la llamada desde mi teléfono y, bueno, voy a tener que dejar de compartir pantalla, Rocío. O mejor, ¿me escuchas ahí bien? ¿Me escuchas Ahora algo? sí. Voy a parar mi video, mejor, para no ocupar tanto el internet. Voy a detener el video y ahí nos escuchamos mejor, ¿verdad? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, vamos a hacerlo así sin video. Que además ya nos queda poquito tiempo. Ok, Rocío, fíjate lo siguiente. Te decía, cuando yo estoy en este gráfico, ¿ok? Esta velocidad es positiva. Va disminuyendo hasta que llega al cero y luego se vuelve a ser positiva. En ese sentido, si yo lo veo, si yo estudio este gráfico, el sentido del desplazamiento del móvil no cambia, ¿ok? Siempre está siendo positivo, porque siempre está hacia el lado de arriba, ¿ok? Hay algunos gráficos, Rocío, que te dan velocidad versus tiempo, ¿ok? Velocidad versus tiempo, donde la velocidad empieza siendo positiva y luego cruza y por lo tanto aquí va a ser una velocidad negativa. ¿Me entiendes? Ah, Cuando esa y velocidad... hay uno, Ujú. en el ejercicio 24 está ese gráfico. Ok, bueno, cuando esa velocidad cruza el eje X, ¿ok? Cuando lo cruza hacia abajo, ahí sí cambia el sentido del desplazamiento. ¿Sí me entiendes? Ah, ya. Porque es como que ahí a ver, vamos a suponer, ¿qué describe ese movimiento? Aquí la velocidad era, por ejemplo, 20 metros por segundo, aquí arriba.
y yo en vez de frenar, bueno, primero freno, mejor dicho, primero freno, entonces voy pasando de 20, voy bajando la velocidad. Aquí en este punto, ¿cuánto es mi velocidad? 0. Es cero, correcto. Y luego, en vez de volver a acelerar, lo que hice fue poner el retroceso. O sea, la velocidad sigue yendo hacia abajo hasta que yo llegue, por ejemplo, a un menos 10 metros por segundo. Si yo tengo menos 10 metros por segundo de velocidad, quiere decir que ya estoy yendo en sentido contrario. ¿Sí se entiende? Ah, sí, ya entendí. Aquí hay cambio del sentido. En este gráfico que estamos viendo ahorita, no hay cambio del sentido del desplazamiento. Entonces, la A no es. Profe, se escucha medio, Me escucho mal. Todavía me escucho mal. sí, como que se corta a veces. No, voy entonces a conectarme en mi teléfono estos últimos minutos para que entonces terminemos la clase por aquí. Voy a Lo hacer. otro que podría hacer sería hablar, conectarse por el celular y hablar por ahí, Ah, bueno, sí es verdad. Voy entonces a desactivar el audio aquí de la computadora. usando la pantalla de los ejercicios. Claro. Vamos a ver. Ya va, que el teléfono ahora me está pidiendo cómo registrar. A ver. Ok. Ahí ya me estoy conectando, Lucía. ¿Me escuchas bien? Ya va, déjame desactivar el micrófono para poder seguir. Ahora sí me escucha, Rocío. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Ahora sí se escucha bien, ya. Esto es un rollo, porque tengo que desactivar el audio de la computadora y activar el del teléfono, todo eso. Ok, entonces voy a iniciar el video aquí, como pueden ver. Entonces, fíjate lo siguiente, Rocío. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es ir analizando. Ya vimos que la primera parte del ejercicio, digamos, el enunciado A es falso, porque no cambia el sentido del desplazamiento. Vamos a ver qué pasa con el B. Dice, en el tiempo 2 el móvil vuelve al punto de partida de su movimiento. ¿Será verdad o será mentira eso? No, porque no vuelve al punto de partida. Avanzó. Sigue avanzando, exactamente. Tampoco es la B. Vamos con la C. Dice, entre 0 y el tiempo 2 el desplazamiento del móvil es nulo. Es falsa porque si hubo velocidad, también hay desplazamiento. Ok, recuerda que el desplazamiento es un vector. Y como es un vector, depende del punto inicial y del punto final. ¿Ok? En ese caso, igual, como digamos, el móvil se sigue moviendo hacia adelante, porque a pesar de que iba frenando, sigue moviéndose adelante, y cuando vuelve a acelerar, se sigue moviendo hacia adelante, entonces ahí siempre va a haber un desplazamiento. Pero por eso te hago la aclaratoria. Va a haber algún caso donde a lo mejor sí sea el desplazamiento, no. En este caso no lo es. ¿Ya? Ya. Vamos con la del dice, cambia el sentido de la velocidad del móvil. No cambia porque, como habíamos dicho, la velocidad es positiva y siempre... Cor- Correcto, la velocidad es positiva. Entonces ya nos queda por descarte que es la E. Y vamos a ver qué dice. En tiempo uno cambia el sentido de la aceleración del móvil. ¿Será verdad o mentira? ¿Verdad? Porque sí cambia. Ahí cambias la aceleración. Es lo único que cambia ahí.
Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Ok. Vamos entonces a continuar. Quedan unos minuticos. Voy aquí con la 19. Dice, respecto a los distintos movimientos rectilíneos, se realizan las siguientes afirmaciones. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el gráfico de posición versus tiempo es una línea recta con pendiente positiva. Eso ¿Será es verdad o falso. mentira? Eso es falso. Es falso. ¿Cómo es el gráfico posición versus tiempo en el movimiento uniformemente acelerado? Es como una parábola. Por una parte. Muy bien. Este es falso. Vamos con el segundo. En el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, la velocidad y la aceleración son vectores con sentidos opuestos. ¿Será verdad o será mentira? Mm, Es que pueden ser con sentidos opuestos o con igual sentido. Sí, pero fíjate cómo te lo dice aquí. Rectilíneo uniformemente retardado. Si es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, ¿cómo es la aceleración con respecto a la velocidad? La aceleración va a ir, yo creo que disminuyendo. Exactamente. Va a ir disminuyendo. Es correcto. Fíjate entonces que como, o sea, la aceleración no va disminuyendo, lo que va disminuyendo es la velocidad. Eso. ¿Ok? La aceleración es constante. Entonces, como la velocidad va disminuyendo, quiere decir que la aceleración tiene sentido opuesto a la velocidad. Eso es verdad. Ah, ¿Ok? La aceleración tiene sentido opuesto a la velocidad. ¿Sí? la aceleración. Ah, sí, 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 sí. Porque la velocidad va hacia un lado, mientras que la aceleración, como va disminuyendo, va contra. Exactamente, exactamente. Perfecto. Vamos ahora con la tercera que dice. En el movimiento rectilíneo uniforme, en el movimiento rectilíneo uniforme, la pendiente del gráfico velocidad versus tiempo es nula. ¿Será verdad o será mentira? La pendiente del gráfico velocidad versus tiempo es nula. Es de verdad porque cuando tenemos velocidad versus tiempo, la velocidad es constante. Exactamente. Si la velocidad es horizontal en el gráfico, quiere decir que la velocidad es constante. Por lo tanto, es verdadero. Ahí tenemos entonces que va a ser solamente 2 y 3. La Esas E. son las únicas verdades. Eso. Vamos con el siguiente. 20. A continuación se presenta un gráfico para un móvil que viajó en línea recta, del cual solo se sabe que en el eje horizontal se ha graficado el tiempo. ¿Ok? En el eje horizontal se ha graficado el tiempo, pero se desconoce la magnitud física del eje de las ordenadas. Por lo tanto, fíjate el gráfico cómo está. Y dice, si el gráfico es de posición versus tiempo, entonces el área bajo la curva permite conocer el desplazamiento del móvil. ¿Será verdad o será mentira? Es mentira porque el área bajo la curva permite conocer la velocidad. O sea, Depende del gráfico. ¿sí? ¿Ok? Si tú tienes un gráfico aceleración versus tiempo, si es aceleración versus tiempo, el área bajo la curva es la velocidad. Esta es la velocidad. ¿Sí? Eso es verdad. Lo que tú me estás diciendo es verdad. Pero en este caso, es decir, X identifica. Ah, ¿Ah?
Se quedó pegado. Ahora se volvió. ¿Qué me dice ahí, Rocío? Mm, si tenemos posición versus tiempo, Ujú. eh, a ver, Bueno, para no ponerte a pensar tanto. En esos casos, cuando tengo posición versus tiempo, el área bajo la curva no es una magnitud física que estudiemos, digamos así. ¿Ok? Cuando yo tengo posición versus tiempo, puedo ver es la pendiente de la recta. Si veo la pendiente de la recta, esa es la velocidad. La pendiente de la recta es la velocidad. Pero el área bajo la curva no es una magnitud física que se estudie en ese gráfico. ¿Se entiende? sí, sí, porque no hay. Ok. Entonces vamos a tachar esa. Vamos con la segunda. ¿Qué dice la segunda, Rocío? Ah, eh, Si el gráfico es de velocidad versus tiempo, entonces el área bajo la curva permite obtener la aceleración del móvil. ¿Será verdad o será mentira? a ver. eh, no, yo creo que es mentira. Es mentira. ¿Por qué? ¿Cómo calculas tú la aceleración teniendo ese gráfico velocidad versus tiempo? Eh, la aceleración va a ser la diferencia de las velocidades con respecto al tiempo, pero no es el área de esa curva. Correcto. Eso que me dijiste, la diferencia de las velocidades con respecto al tiempo, eso es la pendiente de esa recta. ¿Ya? La pendiente de la recta en este gráfico es la aceleración. ¿Se entiende? Ah, cuando tengo la pendiente va a ser la aceleración. Correcto. La pendiente, así como lo dijiste, o sea, es la diferencia de las velocidades con respecto al tiempo. Eso es la pendiente de la recta. ¿Ok? Sí. Y eso va a ser la aceleración. Por lo tanto, en este caso, este es falso. Vamos ahora con el tercero. O sea, fíjate que te estoy preguntando más allá de lo que te pregunta este ejercicio, Sí. Rocío. La idea es como que entiendas bien todo este tema de los gráficos. ¿Ya? ¿Me escuchas, verdad? Sí, sí. Ok. Vamos con el tercero. Dice, si el gráfico es de posición versus tiempo, entonces el área bajo la curva permite conocer la velocidad media del móvil. Falso. Porque posición versus tiempo. No conozco nada. Correcto. El área bajo la curva en posición versus tiempo no lo estudia. Eso no tiene sentido. En la D dice, si el gráfico es de velocidad versus tiempo, entonces la pendiente permite conocer la medida de la aceleración media. ¿Será verdad o será mentira? Eso es verdad. Eso es verdad. Te lo acabo de decir. Casualidad que no sabía que estaba ahí entre las otras opciones y te lo di. Te soplé la respuesta, no se va. Esa es la verdad. Esa es verdad. Vamos a ver qué dice la última para aprender un poquito más. Dice, si el gráfico es de aceleración versus tiempo, entonces el móvil viaja con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Será Es, verdad o será mentira? es falso porque la aceleración debería ser una línea recta paralela al eje X. Correcto, correcto. En ese caso, la aceleración estaría aumentando, ¿cierto? Sí. Exactamente. Entonces, listo, ya tenemos ahí la respuesta de este ejercicio. Vamos con el 21. Dice ahí, a continuación se muestra el gráfico posición versus tiempo. Ya va, déjame borrar aquí. Posición versus tiempo para dos móviles
M y N, que viajan en línea recta. Es correcto afirmar que hasta el tiempo t, los móviles tienen igual velocidad media, aceleración media o desplazamiento. ¿Qué tienen igual? Mm, Desplazamiento sí, la 3, ¿Por qué? porque ocupan la misma posición final y empezaron de la misma posición inicial también. Correcto. La 3 es verdadera. Muy bien. La aceleración será la misma. Mm, No creo porque yo veo que el N tiene como una guatita. La guatita que ahí tiene. Entonces pregunto, ¿cómo calculas tú casi te la sopa. ¿Cómo calculas tú la velocidad media de esos movimientos, Rocío? La velocidad sería la distancia en el tiempo que recorrieron la misma distancia. Lo recorrieron en... ¿Cómo sería la velocidad? Sí. Mm, Bueno, de aquí no, la pregunta que te hice está mal. Pues quería que me dijeras el área bajo la curva, pero no, está mal. Este, no, en realidad el área bajo la curva aquí es diferente, pero no me indica que las velocidades medias sean diferentes, sino aquí las velocidades medias son diferentes, Rocío, porque en el movimiento acelerado no hay una velocidad media como tal, sino hay velocidad instantánea. Es decir, yo puedo calcular la velocidad aquí, puedo calcular la velocidad en este punto o en este punto, pero no hay una velocidad media como tal, ¿ya? Igual, si yo la evaluara, por ejemplo, la velocidad media en ese movimiento sería más o menos calcularla en el punto medio, yo no sé si sería igual a esa velocidad media de, no sé, la verdad no sé. Y ahora si preguntamos, Rocío, ¿la aceleración media será la misma para los dos? Tampoco, Tampoco. ¿Por qué? porque son distintos tipos de movimiento. O sea, yo infiero que el que va en línea recta es el movimiento rectilíneo uniforme. Y ese no tiene aceleración. Exactamente, exactamente. La M, en este caso, se mueve a velocidad constante, no tiene aceleración. Pero la N sí tiene aceleración y por eso es que tiene esa forma de parábola. Y es eso, Rocío. Ahí, yo no puedo calcular realmente si tiene la misma velocidad media, entonces por eso no puedo inferir nada sobre eso. Lo único que sí puedo decir es que tiene el mismo desplazamiento. Entonces yo tengo aquí que la respuesta es la C. Sí. Eso es todo. ¿Sí? Sí. Eso, Rocío. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más para entonces despedirnos con este. Ajá, aquí estaba el 22. Dice, a continuación se muestra el gráfico posición versus tiempo de un móvil que viaja en línea recta. ¿Okay? Ahí está el móvil que viaja en línea recta. Del gráfico se observa que se cumple que la magnitud de la velocidad del móvil es mayor en el tiempo T2 que en el tiempo T1. ¿Será verdad o será mentira? Es verdad porque como va acelerando, la velocidad va aumentando. Correcto, Rocío. Como va acelerando, la velocidad va a aumentar. Eso es verdad. Si lo analizas gráficamente, Rocío, yo te voy a dar una clave. Yo no sé si tú has visto derivada alguna vez en tu vida, No. pero cuando yo evalúo la velocidad instantánea, que fue lo que te mencioné en el gráfico anterior,
La velocidad instantánea es la pendiente bajo la curva. Perdón, se le llama pendiente de la recta tangente a la curva. Y esa es la derivada. Entonces, fíjate que esta pendiente de la recta es más alta que esta pendiente de esta recta. Entonces, por eso, a medida que la pendiente sea más alta, quiere decir que hay mayor velocidad. Ajá. Eso es lo que se evalúa ahí gráficamente. ¿Ves? Es eso. Vamos con la segunda. Dice, la aceleración del móvil en el tiempo 1 es mayor a la aceleración que tiene el móvil en el tiempo 2. ¿Será verdad o será mentira? Es falso porque la aceleración es constante. Correcto. Esto es falso porque la aceleración es constante. Vamos con la tercera. Dice, la distancia recorrida hasta el tiempo 1 es la mitad de la recorrida entre 0 y tiempo 2. Mm. Yo creo que es verdadera. Pero eso es como tirarlo a pegar. Eso sí, la verdad que no sé cómo evaluarlo, porque no tengo idea de cuánto es el tiempo 1 y cuánto es el tiempo 2. Ah, sí, tiene razón. Pero lo que sí puedo hacer es esto que estoy haciendo en el dibujo. Fíjate que eso me va a dar las distancias. Y gráficamente yo puedo decir que esto es más pequeño que todo esto, ¿cierto? Sí, O sea, lo que está arriba es más grande. Lo que está arriba es más grande que lo que está abajo. sí. Por lo Por- tanto, las distancias no es la mitad. Sí. No es la mitad. Ahí se puede ver gráficamente que no es la mitad. Y es eso. O sea, eso es lo que yo puedo analizar ahí gráficamente de eso. Entonces, esta sería falsa también. Y por lo tanto, la respuesta sería solamente 1. Sí. Listo. Sí. ¿Alguna duda en esta? ¿No, profesor? No. Buenísimo. Fíjate que avanzamos bastante, Rosy. Hicimos 22 ejercicios. Yo creo que lo hicimos rápido. Sí. Claro, la idea es tú en la prueba hacerlos más rápido todavía. Ahí ya te di algunos trucos. Veo que los entendiste bien, que los pudiste aplicar. En algunos otros ejercicios también como que te pregunté de más para poder aclarar en caso de que te hicieran otras preguntas de ese tipo. Entonces, la verdad que veo que estás muy bien preparada, Rocío, y me contenta haberte ayudado en ese sentido. Y nada, pues sigue así. Yo te sugiero que termines de resolver esta guía. Y si tienes alguna duda, me escribes. Tú sabes que ahí estoy a la orden por WhatsApp y también tengo un grupo Telegram en el que puedes ahí pasar las dudas y te las voy a ir aclarando para que en Gracias. la siguiente clase veamos ya dinámica. Ya, ¿Te parece? profesor. Acá igual en este mismo cuadernillo hay ejercicios de dinámica. Sí, yo me di cuenta, viene completo, viene muy completo. Entonces, lo que vamos a hacer para la clase de dinámica es que yo te voy a dar la teoría, ¿ok? La introducción al tema, y ya después de que tengamos la introducción al tema, pasamos a estos ejercicios conceptuales. ¿Sí? Ya, profesor. Muchas gracias. La Buenísimo, dinámica, Rocío. por cierto, es el origen Dime. del movimiento, ¿no? La mecánica es el Sí, origen. en dinámica se estudia las causas que lo producen, ¿ok? Es decir, las fuerzas. O sea, el movimiento se produce por alguna fuerza. Entonces, esa es la diferencia entre dinámica y cinemática. En cinemática no importan las fuerzas, en dinámica se estudian las fuerzas que producen el movimiento. Ah, Esa ya. es la principal diferencia. Pero eso, Rocío, entonces nos vemos el jueves, Ya, ¿cierto? sí, nos vemos el jueves a las 8. Dale pues. Estudia, descansa y bueno, espero que tengas un feliz día hoy, feliz ya noche y nos vemos el jueves entonces. ¿Sí? Gracias, profesor, y gracias. Usted me ha sorprendido, es muy buen profesor. Gracias. Eso también me llegó al corazón. Ese mensaje de aliento, ese feedback me gusta mucho también. Gracias, Rocío. Que Me yo antes contento. esto lo veía muy complejo, de verdad. Estaba muy triste porque el profesor lo enseñaba, pero no lo entendía. No sé por qué, quizás el profesor iba muy rápido, no sé. Pero ahora
entenderlo me alegra harto. Buenísimo, Rocío. De verdad que ese es mi mayor tesoro, digámoslo así. Cuando un estudiante me dice que me entiende, me encanta, porque yo soy del tipo de persona que no explico lento. A mí me gusta explicar rápido y además que como me gusta lo que explico, a veces me emociono y hablo más rápido de lo que debería. Pero bueno, me gusta también explicarlo de forma coloquial, de forma que sea sencilla. Y cuando un estudiante me dice que me entiende y me felicita por eso, me siento yo súper contento. De verdad que gracias por darme ese mensaje. Ya, profe. Eso, Nos Rocío. vemos Que estés muy el jueves. bien, cuídate y descansa. Sigue así, de verdad. Sigue así porque va súper bien. Gracias, profe. Chao, se cuida. Chao. Igual, chao.